Hola, onda, José, ¿cómo están? Muy Hola, bien. ¿Cómo están? Alex. ¿Cómo la están pasando por sí, allá? muy bien. Bien, todavía en casa, Ok. en cuarentena. Sí, bueno, nosotros aquí también estamos en lo mismo. Aquí les traigo para la discusión de la novela de Club de Lectura, la primera que vamos a trabajar, que es la de Simón. ¿Que pudieron leer la novela? Sí, Sí, estuvo bueno. Porque aquí les voy a compartir la pantalla para me dicen si pueden ver la pantalla, ¿la pueden ver acá? sí. Sí. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, vamos a hablar sobre la novela de Eduardo Lalo, de Simón. Bueno, como ya les había comentado, era una novela de un escritor puertorriqueño que ganó el premio Rómulo Gallegos en el año 2013. Y bueno, aquí vamos a discutir sobre ciertos elementos de la novela para trabajar las competencias del idioma español. A ver, anda, que en líneas generales la pregunta más importante de la novela es si les gustó, qué les pareció. Am, fue interesante. O sea, fue al principio cuando empecé a leerla, fue un poquito más difícil de que lo me imaginaba. Y porque fue como la primera novela o libro que me leí en español completa. Antes de Simón, he leído como artículos y cosas muy pequeñas. Entonces, esta fue como el primer libro completo. Y al principio, no sé, fue como difícil gustarme o agarrar como el placer de leerla en español, porque a mí sí me gusta leer, pero como que en inglés no hay ningún problema. Me gusta y leo muy rápido, entiendo todo, pero al principio con esta fue como, es que no recuerdo nada, no sé qué está diciendo. Pero después, cuando como la acción empezó, mm, mm, fue mejor. Pero al final pudiste disfrutar la novela o siempre se te generó algún tipo de dificultad sobre las palabras. ¿Por qué te pareció Sí, complicada la novela? um, al pri- el principio de la novela es como, es, no es difícil necesariamente en las palabras, pero como que solo están como pensamientos que Pensamiento. están Ujú. como que están en todos lados. Aquí ahora está hablando de eso, después de otra cosa, después de otra cosa y como que no tiene una Secuencia. no sé secuencia. Entonces es muy difícil como um, entender o no entender, pero como um, sí, Disfrutar, digamos. disfrutar, sí, para mí. Entonces, no sé si José, porque claro, él he leído en español y es su idioma, fue Claro, claro. más fácil, fue más fácil de entender y seguir con la acción, porque cuando empezó la acción conoció a Ali, chao. a, a Li Chao, sí, conoció a Li Chao y cuando hablaban o algo como los dates, ¿cómo se dice date? Las, Salir. las La citas. salida, las citas, sí, las citas fue más
entendí como todo y me gustó y quería seguir leyendo a ver qué va a pasar. Pero al principio, los primeros no sé cuántas páginas, cuando él solamente estaba hablando de los carros, los edificios, el café, la cosa, todo que pasa en San Juan, fue como, ok, quiero como pasar de eso. Y si me preguntas a mí si recuerdo algo de que él escribió del principio de cómo es San Juan, no recuerdo mucho. Sé que no le gustaba, pero, y, pero otra cosa no recuerdo, Claro, la como novela, detalles. exacto. Sí, bueno, al principio veo que la novela tiene cierta dificultad. Realmente la primera propuesta me animé a esa propuesta porque la novela propone al principio un estilo fragmentario, como si fuese un diario, es como un collage de estilos narrativos. Y bueno, al principio sí se ve que el narrador, que nunca se le llega a saber el nombre, es una persona que tiene una serie de malestares del espacio donde está, una inconformidad. Una persona que vive Ujú, en un exilio constante y lo va describiendo en su cotidianidad, y uno va leyendo la novela y el narrador siempre está como deseando algo más, siendo como un profesor, pero la vida del profesor no es relevante, y toda su ujú. cotidianidad empieza a cambiar cuando empiezan a llegar esa serie de mensajes igual fragmentados de una supuesta Simón, y él termina conociendo a la chica que es la de Li Chao, y se va adentrando en ese mundo de desarraigo que ya le había comentado a José de los chinos. Incluso la historia empieza como si fuese un rompecabezas y le propone al Ujú. lector armarlo. Y uno se va haciendo una idea de las descripciones de la ciudad, que puede ser cualquier ciudad del mundo. No sé si en esas descripciones de la ciudad, como lectora, llegaste a sentir algún tipo de relación con el espacio donde tú vives. Cuando, cuando leí la novela, estaba en una ciudad que no quería estar. Entonces, eso sí, como que entendí lo que quería decir uh, el escritor, de que no se podía encontrar a sí mismo o, no sé, como, ay, no sé la palabra en español, like develop, grow, Desarrollar. sí, desarrollar a sí mismo. Um, pero también, como la situación estaba un poquito más diferente, porque yo he sido siempre la persona que si no me gusta, simplemente voy a tratar de cambiar mi situación. Pero con él, con el escritor, con el profesor, estaba como un círculo que quería hacerlo, pero no lo hacía. Claro, la situación distinta porque tampoco sabemos mucho de él, porque sabemos que sí fue a Francia y a España, pero no se quedó ahí. Y regresó, pero tampoco le gustaba eso. Entonces, como siempre estaba buscando algo, pero también no lo buscaba, no sé si me entiendes. Sí, sí, claro. Esa insatisfacción que el personaje va sintiendo. No sé si José sintió algo relacionado. José, también para que participes, ¿qué te pareció también el texto? Sí, en principio creo que, digamos, contextualmente hablando, fue una lectura que fue, digamos,
muy oportuna en el sentido de que, bueno, para el día que estamos, para el día de hoy que estamos teniendo esta clase, los evaluadores sabrán que hemos pasado por un proceso de cuarentena alrededor del mundo y sin duda alguna todas las personas hemos tenido de cierto modo un proceso de aislamiento y de autorreflexión. Creo que una de las cosas que me llamó la atención de la lectura fue sin duda alguna la manera descriptiva que el autor desarrolló al comienzo de la lectura, como tú bien lo mencionaste, de una manera fragmentaria, en donde él no solamente narraba las cosas que tenía a su alrededor, sino el sentimiento que estas le generaban. Por ejemplo, cuando se sentaba en un café y decía que era el peor café que había tomado en su vida, pero aún así era lo que comúnmente o lo que cotidianamente él digamos, tenía a su disposición. Sin duda alguna, como tú mencionas, él tiene o el autor transmite una insatisfacción total de su vida cotidiana, pero al mismo tiempo es como Anda menciona, una especie de círculo vicioso, en donde me quejo de mi realidad, pero no doy el paso al cambio. También me pareció bastante interesante, hablando del principio del texto, que el cambio rotundo que se da cuando Li Xiao empieza a enviarle estas notas, porque evidentemente queda claro que su rutina era muy deprimente y que este factor nuevo de la curiosidad, de incluso el deseo de descubrir quién podría ser esta persona, eh, sensibiliza o dinamiza la trama de la historia de una manera determinante. A mí me pareció muy interesante el libro. Debo admitir que esa fragmentación que se dio al inicio, incluso para mí fue un poco tediosa, Ok. porque yo tengo ya alrededor de 4 años viviendo en el extranjero y no había tenido la oportunidad, o simplemente circunstancialmente hablando, no había estado leyendo textos en español, más que todo en inglés, y me pareció muy gracioso el hecho de que, bueno, volver a la lectura en español con este autor y con esa dinámica al comienzo del libro me pareció un poco como bien menciona Anda, un poco tedioso. Pero en líneas generales el texto me gustó. Sí, el texto es bastante complejo al principio. Trabajaba en otros grupos con este texto y por lo menos a una profesora el texto le pareció al principio fastidioso, pero de repente como que el ánimo o la lectura se dispara cuando empieza esta relación amorosa. Mm, Siempre sí, que el detonante o lo que te atrapa realmente en el libro es la relación que empieza a mantener con Dichao, que es como el meollo del asunto, la historia de amor. Sí. sí, claro. Y entiendo ahora pensando, entiendo por qué hizo eso. Al principio es como muy tedioso y ya, cuanto más. Y después cuando la acción empieza, es como la diferencia de los dos mundos que, que vive y cómo cambia su mundo. Entonces, viéndola así, al final, por eso es tan desagradable al principio, pero si, si solamente lees el principio del libro, estás como, ya no me gusta, no entiendo mucho,
sí, no recuerdo mucho, no sé de qué está hablando. Okay. ¿Hay alguna parte en particular que te haya parecido memorable del libro, que te haya llamado la atención? Del primer parte no, como dije, pero ahora que estoy, sus citas con Li Chao um, fueron como um, más memorable y la escena cuando está en la fiesta, como al final del libro, cuando está en la fiesta con el otro escritor y está como el otro escritor y él están como peleando con el escritor de España. Ajá. Eso fue interesante porque nunca he pensado um, de cómo la gente en América del Sur o Puerto o la gente de esa parte que habla español y uh, sient, cómo se sienten um, regarding En cuanto a en cómo se... cuanto a los españoles y los escritores, cuánta oportunidad tiene los escritores en España y los escritores en cualquier otro país que habla español. Entonces, nunca pensé en eso y fue bastante interesante cuando la leí. Sí, esa es como una de las partes como centrales de de la novela que al final lo ve como una especie de cierre que implica como ver al autor de alguien o cómo alguien escribe desde una isla de Puerto Rico y cómo él te plantea no solo las problemáticas de leer, como planteaba al principio de la lectura fragmentaria, sino también la dificultad de escribir desde un lugar en este caso, como él lo menciona, como invisible. Sí, Entonces también él establece esa relación entre las literaturas del centro, las que se producen en Europa, y las literaturas de la periferia, las que son esas que no forman parte de esos grandes conglomerados transnacionales. Entonces la discusión que tiene justamente representada en la figura de Máximo Noreña, que es el escritor puertorriqueño que ha escrito una cantidad de textos, pero no es un escritor trascendental ante la figura de este español que lo presentan como una especie de escritor de bestsellers. Entonces hay una especie de discusiones sobre el poder y, y las relaciones que existen entre las producciones literarias y cuál es la relevancia que tienen esas producciones dependiendo del lugar de donde tú te enuncies. No es lo mismo producir una literatura desde España, que vendría a ser una especie de Silicon Valley de la literatura, donde están todos los grandes editoriales, a producirla desde un espacio como San Juan. A pesar de sí, que las discusiones que él plantea son universales, el agotamiento de la ciudad, la repetición, el cansancio es como una constante que incluso me parece interesante que mencione lo de tedioso porque el autor, el narrador narra un agotamiento, está cansado y a veces uno se pregunta, bueno, ese tipo por qué no se termina de quitar la vida. Es porque disfruta de ese hastío y te lo transmite como lector. Al final lo logra y ese cambio entre el conocimiento, su encuentro con Lechao y su historia de amor breve, que es fugaz, hasta la parte donde llega al meollo del asunto de la discusión, plantea una serie de problemáticas que giran en torno a la lectura, el mercado, el amor, y al final ese mismo desarraigo. Yo escogí también esta lectura por la condición que podemos tener los tres participantes de la lectura, o ustedes dos como se llegaron a sentir dentro del texto en conjunto, no en sus partes, si José, Wanda, eh, una relación con el exilio, con esa extrañeza que él siente con el espacio, llegaron a tener algún tipo de empatía con eso, en cuanto a la forma también de escribirse. Yo puedo decir pues yo no respondí la pregunta anterior de qué me pareció memorable, pero creo que concuerdo también con esta pregunta que estás, o con esta hipótesis que estás planteando.
acerca de la visión del exilio, el aislamiento, la invisibilidad. Una de las cosas que más me llamó la atención, poderosamente la atención, era la realidad de Li Shao como una extranjera o como una exiliada de China. En territorio insular, pues, en territorio de latinoamericano, en San Juan. Me pareció muy interesante porque casualmente yo tuve la oportunidad de emigrar de mi país, Venezuela, y bueno, el proceso de migración es un proceso muy complejo en donde elementos de toda naturaleza salen a flor de piel o brotan, digamos, y uno de ellos es el desarraigo, sin duda alguna. También uno de ellos es el sentirse exiliado de su propia tierra. Y me sentí un poco, digamos, en contacto con esa emoción que el autor transmite con el personaje de Li Shao. Pues evidentemente el caso fue distinto, o sea, comparando con mi realidad personal, el caso fue distinto, pero yo me encontré en el momento en que emigré a China en un mundo donde yo era prácticamente invisible, digamos, por la homogeneidad de la cultura, de la sociedad, de las personas que están allí. Eh, Al mismo tiempo, no puedo compararme, pues mi situación era totalmente distinta en cuanto a que ella prácticamente está en una posición de esclavitud. Y me pareció muy memorable o me pareció muy interesante, mejor dicho, porque incluso me di cuenta que esa realidad de Li Shao es una realidad que existe en todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, uno veía que los chinos en los restaurantes básicamente nada más estaban en el restaurante, tú lo veías nada más allí. Entonces eso de una manera determinaba que son invisibles para nosotros. Y eso eso levantó así como unas alarmas, digamos, en donde estoy conociendo una realidad que existe y que ignoro. Sí. Muy interesante, eso me pareció bastante interesante. Sí, Sí. esa parte como tal de la invisibilidad de los chinos, cuando yo leí la novela por primera vez, me generó muchos conflictos porque uno siempre está acostumbrado a que aquí en Venezuela los chinos son un espacio de encuentro, es para, no solo es como comer comida china, sino para caerse a birras, tomar cerveza, ¿verdad? Pero entonces toda esa relación, toda esa lógica del restaurante chino que se planteó aquí en Venezuela, eh, nunca había visto de realmente que a esas personas que me están atendiendo, como, si, nunca pensé que ellos podían tener una vida también. Mm, Ujú. sí. Sí, sí, Tienen totalmente. una relación muy, muy hermética entre ellos. Todavía incluso ven cuando se comunican entre ellos, hablan en chino. Entonces, la cosa es que el lenguaje también se convierte en una forma de resistir, una forma de tener una relación con el espacio de donde ellos vienen. Y también el tema del exilio que se plantea es como un autor desde su lengua empieza a producir una serie de construcciones o propuestas que construyen una identidad que le permite generar una resistencia que Lalo lo plantea muy bien y uno hace que como lector siente que, de verdad, bueno, los chinos también tienen una forma de resistir aquí en sus comunidades, pero lo más importante era en sus comidas. Entonces ahí el personaje empieza a narrar sobre su interés por la comida china y sobre la forma en la que ellos se reúnen a comer detrás de las cocinas. Y uno dice, realmente cómo pueden suceder esta cantidad de situaciones y yo, indiferente, me sigo moviendo por una ciudad así. Cuántas situaciones en los países donde estamos se mueven este tipo de lógicas. O incluso uno,
o ustedes como inmigrantes se moverán bajo esas mismas lógicas. Sí, sí. Sí, 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 es verdad. Y la otra cosa es que yo como que eh, no me gustó, pero me encontré ah, en Lee Chávez, como ella decía que no puede decir que es de China, que es China, porque no tiene esa, como, sí, esa, Sentido de pertenencia. sí, pero tampoco de Puerto Rico, porque físicamente es China y no es como aceptada en todo. La gente la ve como una inmigrante, como una china, como una extranjera. No importa si habla español o si va a la universidad. Y creo que tal vez una de las razones por cual ella decidió aprender español y a leer y a ir a la universidad es también para encontrar ese um, sentimiento de que pertenece sí, pertenece a algo o sí, a un espacio o algo así. Y con eso sí puedo entender por qué viví en tantos países y yo no tengo, claro, nací en Rumania y mis papás están hermanos, hablamos rumano en la casa aquí en Inglaterra, pero no siento una conexión con Rumania. Cuando me fui ya, a mí como cerré ese capítulo, pero después viví en Inglaterra y sí me gusta vivir y sí tengo pasaporte británico, pero también siento que nunca voy a ser 100% británica o voy a pertenecer a Inglaterra completamente. Uh, Cuando viví en China fue esa como extranjera, entonces nunca puedes pertenecer 100% a ningún lado. Entonces con eso me identifique mejor, Ok, sí. claro, Li Chao es una persona errante. y, bueno, de verdad agradezco mucho ese comentario, porque justamente el personaje de Li Chao hace a uno sentir de esa manera, que no pertenece al lugar donde está. Y ella al final de ella dice que nadie la ve. Pues realmente a nadie le importa, ella misma asume de que ella no existe. Y ella entonces encuentra un refugio que es evidente en toda la novela, que es en la lectura. Ella se refugia en los libros, en el estudio y sobre todo en un arte que es el dibujo. Empieza a dibujar y ella realmente no está interesada en generar ningún tipo de trascendencia, pero se entrega tanto a esa disciplina de la lectura y el dibujo que genera en el personaje la sensación de que el único territorio que ella puede habitar y donde ella puede existir realmente es en los libros. Y justamente toma como referencia la figura no sé si lo vieron, lo de la figura de Simone Weil, incluso Sí. menciona que es una filósofa humillada, empieza a hablar de cómo ella siente una admiración por ese personaje y lo va relatando en toda la obra. Incluso hay una serie de evocaciones y de referencias literarias en todo el libro, de la Sí. extranjería de Camus, habla de la simulación de Baudrillard, de la producción literaria con Gabriel Said. Entonces también como que el autor no solamente te va hablando de su realidad, sino que te va haciendo un recorrido de sus lecturas y a partir de esa suma, pareciera ser que lo que termina como producto es la misma Lichao, porque el personaje siempre está buscando que llegue alguien,
él está anhelando que venga una persona que le cambie la vida. Sabe Correcto. que, no sé si llegaron a ver eso, o qué les pareció eso. Yo percibí, sobre todo cuando el autor parafrasea o trae a colación citas de otros autores, de que no solamente la historia que él narraba y que la trama y la trama desarrollada por el mismo autor tenía un componente altamente nihilista y por ende cita las citas de distintos autores, como por ejemplo, como mencionaste ahorita, Albert Camus con El extranjero. Una de las, uno de los, ¿cómo se llama? De los estandartes, digamos, del nihilismo es Albert Camus. Y queda claro que sí, Li Chao utilizó o utilizaba se hacía del dibujo y de la lectura como su tabla de salvación, porque básicamente era la manera como ella escapaba de la dura realidad que tenía que vivir, porque básicamente era una esclavitud no solamente laboral, sino también incluso sexual, por lo que sucedió con el Con el primo. Bao, ajá, con el primo. Entonces, bueno, queda de manifiesto que su método, que su manera de solventar ese dolor, ese sufrimiento, está supeditado en la lectura y en las artes, en el dibujo. Ok, claro. Esa es la, planteate en breve incluso ahorita que lo estás mencionando sobre el mismo tema de la cuestión femenina, pues, el tema del maltrato a la mujer. No solamente que eres el gran otro en el mundo, sino que eres china, o sea, eres mujer, eres lesbiana, o sea, ella, como que esta persona concentra, ese personaje tan bien diseñado por Lalo, concentra como que todas las características de esa alteridad que siempre se rechaza en el mundo. Aparte que es una figura errante y uno dice, bueno, cuando uno no, como lector decía, si en algún momento estos personajes van a encontrar la paz, algún tipo de estabilidad, pero ya de por sí son personajes que desde sus condiciones están rotos. O sea, Ujú. eso lo que los unió fue eso. Incluso quería compartirles, ya incluso como para ir cerrando la discusión, eh, el veredicto que recibió el libro en el Rómulo Gallegos, aquí que fue aquí este ejemplar de Simón, para, aquí dice, veredicto, el jurado de la edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, después de examinar las 200 novelas presentadas a concurso, destaca la calidad innovadora y el amplio espectro creativo de las obras provenientes de 17 países de todo el ámbito de la lengua. México 36, España 29, Colombia 27, Argentina 23, Venezuela 22, Perú 14, Chile 12, Bolivia 8, Puerto Rico 6, Uruguay 6, Cuba 5, Ecuador 4, Guatemala 2, Nicaragua 2, República Dominicana 2, Estados Unidos 1 y Costa Rica 1. Después de un intenso y profundo debate en torno a las obras participantes, el jurado seleccionó como finalistas las siguientes: Arrecife, de Juan Villoro; Bioy, de Diego Treyes Paz; Desde la penumbra, de Silvia Lago; Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra; Humo rojo, de Perla Suárez; Las puertas ocultas, de José Napoleón Oropesa; La torre y el jardín, de Alberto Chimal; Los sordos, de Rodrigo Rey Sosa; Pájaro sin vuelo, Luis Mateo Díaz; Simón, de Eduardo Lalo; Vagabunda Bogotá, de Luis Carlos Barragán Castro. Y destaca la originalidad de la fabulación, la fuerza expresiva, la apertura a nuevas sensibilidades e ideas, el arte narrativo y el compromiso con la escritura de estas novelas. Impresiona al jurado la notable variedad de registros literarios y estéticos que abarcan desde el thriller y la ciencia ficción hasta formas experimentales de la novela. El jurado ha decidido por unanimidad otorgar el premio Rómulo Gallegos 2013 a la novela Simón del puertorriqueño Eduardo Lalo.
Esta obra nos presenta un argumento que intersecta diversas experiencias históricas, sociales, culturales y estéticas de la situación contemporánea a partir de los encuentros y desencuentros azarosos del personaje del narrador con la mujer mágica y enigmática, la musa fugaz imposible de poseer, que nos recuerda a la Nadia del surrealista André Breton y la maga de Julio Cortázar. Más, esta novela de Lalo abre la fábula a nuevas dimensiones, pues Li Chao es una obrera afectada por la revolución cultural china, inmigrante condenada al trabajo semiesclavo en Puerto Rico, que irónicamente redime su dura cotidianidad en el espacio anónimo y solitario, supuestamente burgués, en la literatura. Eros y Dédalo, el mito del amor y el mito de la ciudad, se dan la mano en la travesía de un hombre y una mujer por la urbe devastada de la modernidad colonial tardía, que es San Juan de Puerto Rico. Las modalidades de la crónica, el diario, la psicogeografía urbana, el collage de citas, el aforismo y el arte conceptual convergen en una aventura magistralmente contada donde se apuesta, pese al culto al fracaso que embarga al narrador, a la capacidad reivindicadora de la literatura, el amor y el ensueño en el mundo desencantado del capitalismo tardío. Simón, en suma, es una obra que además de compartir la calidad de muchas de las obras concurrentes, aporta un amplísimo abanico de intuiciones estéticas y afectivas de potencial impacto continental. En Caracas, 6 de junio del 2013. Que fue el veredicto de la novela de Simón que acaban de leer. Excelente. Okay. Bueno, aquí entonces nos veremos en la próxima sesión, o quieren comentar algo más de la novela. A la pregunta más importante, disculpe. ¿La novela la volverían a leer? Yo sí la volvería a leer. La volvería a Sí, leer. no, Disculpe. no, continúa. La volvería a leer quizá en unos 2 o 3 años, porque ahora me encuentro comenzando un nuevo capítulo, digamos, de mi historia personal en cuanto a la migración. Y creo que sería interesante volver a leer, digamos, la trama y tratar de empatizar un poco con mi nueva realidad. Okay. ¿Y tú, Wanda? Siempre pensé que si sabes el idioma es mejor leer el libro en el idioma que eso escribió. Pero creo que sí, pero traía de ver la traducción en inglés, a ver si conecto diferente con la novela porque estoy más cercana del idioma. ¿Cómo? Porque José, cuando leí, porque él fue el primer que leyó la novela y tuvo, ay, demasiado, me gusta. Y yo cuando lo leí, eso, sí, está bien, pero no me provoca los mismos sentimientos. Y estoy pensando tal vez si ahora que sí sé de qué se trata, pero leo el libro en inglés, si es diferente, si conecto diferente con él, con el libro. Ah, bueno, Pero sí. sí. La otra pregunta, así, ya que la van a leer, ¿la recomendarían a otras personas? Sí, Ajá, digo. sí, porque también creo que es importante leer autores no tan conocidos o de países no tan desarrollados en la literatura. Y creo que en Europa o mis amigos nunca han leído nada de América Latina.
no sé, claro, si es muy conocido, sí, claro, Pablo Coelho, no sé qué, pero, Ah, pero autores no tan conocidos, no mucha gente lee. Y también por eso creo que diría a la gente que puede intentar leer. Yo creo que en mi caso particular, sí le recomendaría sobre todo a amigos venezolanos que hayan inmigrado, porque nosotros vivimos, los venezolanos tenemos esta es una realidad en donde añoramos a nuestra tierra, pero al mismo tiempo la criticamos. Entonces sería interesante, o sea, desde mi perspectiva, eh, el autor, al momento de describir toda su vida o su cotidianidad, de la cotidianidad de San Juan, me recuerda mucho conversaciones que yo tenía estando en Caracas con mis compañeros, como que quejándonos de esa realidad, pero al mismo tiempo, como ahora estamos en mi caso particular, como estoy en un país extranjero, ahora veo que esa cotidianidad de la cual yo me quejaba antes con añoranza, ¿entiendes? Entonces es como que, mira, interpreta cómo Eduardo Lalo está haciendo quizás lo que nosotros hacíamos con mucha cotidianidad en nuestra época cuando estábamos en Venezuela. Creo que eso sería una manera digamos, promocionar. Además de que, sin duda alguna, a mí me parece que la trama de la novela es muy buena en muchos aspectos, como ya hemos mencionado durante toda la sesión. Entonces, sí, sin duda la recomendaría. bueno, entonces quedaríamos con la próxima, para la próxima lectura, ¿les parece? De Listo. verdad que, sí, de verdad que muchas gracias, de verdad, por participar y bueno, que bastante contento de que se haya podido discutir la novela, porque siempre la discusión abre como un espacio nuevo para poder también problematizar qué cosas encontramos o se nos pasó como lectores. Incluso la discusión del club sirve también para eso, no solamente para hablar de nuestras impresiones de la novela, sino para conocer las impresiones del otro y replantearnos nuestra lectura. Pues a veces Mm. uno piensa llegando, bueno, la novela me puede parecer, eh, personas que han llegado y dicen, no, no me gustó tanto, pero durante la discusión se replantean de que, oye, de verdad que la novela eh, no la vi de esa manera y nos vuelve a mandar otra vez a esas relecturas puntuales que encontraron otros que uno no encontró. Entonces, vamos entonces para la próxima sesión, discutir sobre la siguiente novela para ver cómo nos va y nos volvemos a encontrar aquí en el mismo lugar. ¿Les parece? Ok, Bueno, Listo. entonces Muchas aquí gracias. voy aquí a dejar de compartir acá esta y voy a dejar de grabar.